¿Es el trabajo una carga o puede ser un camino hacia Dios? En un mundo que exalta el éxito rápido y desprecia el esfuerzo humilde, muchos han olvidado el valor de labrar la tierra o construir con las manos. Hoy viajaremos al siglo II para conocer a San Epícteto de Colofón, un santo que mostró que el trabajo agrícola y artesanal, vivido con fe, edifica comunidades y glorifica a Dios. Su vida nos invita a redescubrir la dignidad del trabajo como un don divino, capaz de fortalecer nuestra patria y nuestra alma. Bienvenidos a El Sentido de la Fe. El sentido de la fe. En el siglo II, el Imperio Romano era un vasto mosaico de culturas y creencias, donde las ciudades de Asia Menor como Colofón florecían en comercio y agricultura. Colofón, ubicada en la región de Jonia, era conocida por sus viñedos, olivares y talleres artesanales, pero también por su diversidad religiosa. Cultos paganos, comunidades judías y los primeros cristianos convivían bajo la sombra del poder romano. Los cristianos, aún minoría, enfrentaban persecuciones esporádicas, especialmente bajo Marco Aurelio, quien veía su fe como una amenaza para el orden imperial. En este contexto, el trabajo agrícola y artesanal era el sustento de la mayoría. Los campesinos labraban la tierra con técnicas rudimentarias, mientras los artesanos fabricaban herramientas, tejidos y cerámicas. Sin embargo, la sociedad romana despreciaba estas labores, consideradas propias de esclavos o de clases bajas. Para los cristianos, en cambio, el trabajo tenía un sentido sagrado. Inspirados por San Pablo, quien escribió: "El que no trabaja, que no coma", 2 Tesalonicenses 3:10, veían en sus labores como una ofrenda a Dios y un servicio al prójimo. La fe cristiana introdujo una ética revolucionaria en estas comunidades. En un mundo donde la desigualdad era la norma, los cristianos compartían sus bienes y trabajaban con rectitud. Se apoyaban mutuamente, creando pequeñas comunidades de fraternidad. Esto contrastaba con el paganismo, que a menudo justificaba la explotación, y con las herejías como el gnosticismo, que rechazaba el valor del trabajo físico al negar la bondad del mundo material. Las persecuciones también moldearon la vida de los fieles. Ser cristiano podría significar perder el empleo o ser expulsado de los gremios artesanales, lo que hacía del trabajo un acto de resistencia espiritual. En Colofón, los cristianos se reunían en casas para celebrar la Eucaristía, orar y compartir lo que producían, fortaleciendo su identidad como pueblo de Dios. Este panorama nos interpela hoy. En un México donde el trabajo a menudo se reduce en medio para sobrevivir y donde muchos desprecian las labores humildes, los cristianos del siglo II nos recuerdan que trabajar con las manos, con honestidad y amor, es un reflejo de nuestra dignidad como hijos de Dios y una semilla para una patria más justa. San Epicteto de Colofón fue un presbítero y mártir del siglo II, conocido por su vida de oración y su enseñanza sobre la moral cristiana en la vida cotidiana. Vivió en Colofón, una ciudad de Asia Menor, donde sirvió como pastor de una comunidad cristiana pequeña pero vibrante. Aunque no era obispo, su liderazgo espiritual lo convirtió en una figura clave para los fieles, especialmente en tiempos de persecución. Su obra, Los Diálogos Filosóficos Cristianos, reflejan su esfuerzo por integrar la fe con la razón, mostrando cómo el trabajo digno es un camino de santidad. Epícteto nació alrededor del año 120 en Colofón, en el seno de una familia humilde, probablemente campesinos o artesanos. Creció en un ambiente donde el trabajo manual era esencial para la supervivencia, lo que marcó su vida espiritual. Se convirtió al cristianismo siendo joven, atraído por la fraternidad y la esperanza que ofrecía la fe en Cristo. Como presbítero dedicó su vida a predicar, celebrar los sacramentos y guiar a su comunidad frente a las persecuciones romanas. Según la tradición, Epícteto murió mártir alrededor del año 180 durante una ola de persecución local. Se dice que fue denunciado por su fe y ejecutado tras negarse a ofrecer sacrificios a dioses paganos. Su muerte, aunque trágica, fue un testimonio de su entrega total a Cristo, y su ejemplo fortaleció a los cristianos de Colofón en su resistencia espiritual. Epícteto entendió el trabajo agrícola y artesanal no solo como una necesidad, sino como un reflejo de la vocación humana a colaborar con la creación de Dios. En los fragmentos conservados de Diálogos Filosóficos Cristianos escribe: "El hombre que ara la tierra y el que teje su lana, si lo hacen con rectitud, glorifican al Creador.
Diálogos fragmento 3. Esta enseñanza era revolucionaria en un mundo que menospreciaba las labores manuales. Como presbítero, Epícteto organizaba a su comunidad para que el trabajo fuera un acto de caridad y solidaridad. Los campesinos compartían sus cosas con los más pobres, y los artesanos ofrecían sus productos para las necesidades de la iglesia, como la confección de vestiduras litúrgicas o la reparación de espacios de culto. Epícteto enseñaba que el trabajo, cuando se vive con fe, une a los hermanos y edifica a la comunidad. En un fragmento reflexiona, cito: «Cada espiga que siembras, cada vasija que moldeas, es una ofrenda al Señor si lo haces con amor». Diálogos fragmento 5. Además, promovió virtudes cristianas en el trabajo: la paciencia al cultivar la tierra, la humildad al aprender un oficio y la generosidad al compartir los frutos. En un tiempo donde la corrupción y la explotación eran comunes, Epícteto insistía en la honestidad, recordando a sus fieles que el jornal del obrero clama al cielo si no es justo. Diálogos fragmento 7. Eco de Santiago 5:4. Su enseñanza no era teórica, él mismo trabajaba con sus manos, probablemente como agricultor o tejedor, mostrando que el trabajo humilde es un camino de santidad. El legado de Epícteto perdura en su visión del trabajo como un acto de amor y servicio. Su énfasis en la dignidad del trabajo agrícola y artesanal inspiró a generaciones de cristianos a ver sus labores diarias como una forma de oración. En un México donde las tradiciones campesinas y artesanales son parte de nuestra identidad, Epícteto nos recuerda que estas labores, cuando se ofrecen a Dios, fortalecen la comunidad y honran nuestra fe. Su martirio también nos enseña que la verdadera libertad nace de la fidelidad a Cristo, incluso en tiempos de prueba. Los diálogos filosóficos cristianos son una colección de fragmentos que combinan la simplicidad del Evangelio con un estilo dialogado. Inspirado en la tradición socrática, Epícteto usaba preguntas para invitar a la reflexión. ¿Qué es más noble, el oro del rico o la tierra que da fruto al humilde? Diálogos fragmento 2. Su mensaje es claro: el trabajo digno hecho con rectitud refleja la imagen de Dios en el hombre. El texto, aunque breve, es profundo y práctico, diseñado para enseñar a los fieles a vivir su fe en lo cotidiano. El sentido de la fe, esa capacidad sobrenatural para discernir la verdad del Evangelio, fue el eje de la vida de San Epícteto. Guiado por el Espíritu Santo, transformó el trabajo agrícola y artesanal en un testimonio vivo de la fe. Sin ser plenamente consciente de la trascendencia de sus acciones, este discernimiento se manifiesta en 3 dimensiones fundamentales: su vida interior, su enseñanza y su liderazgo comunitario. En primer lugar, Epícteto vivió una profunda vida de oración y sacramentos que nutría la capacidad para ver el trabajo como un don divino. En los diálogos escribe: «Antes de tomar la alzada, eleva tu corazón al Señor. Antes de tejer, pide su bendición». Diálogos fragmento 4. Esta conexión entre oración y trabajo refleja su sentido de la fe. Para él, cada tarea era un acto litúrgico, una ofrenda espiritual que unía la tierra con el cielo. Su participación en la Eucaristía, centro de la vida comunitaria, le permitía discernir cómo el sacrificio de Cristo se prolongaba en el esfuerzo diario de los fieles. En segundo lugar, su enseñanza estaba impregnada de una sabiduría sobrenatural. Epícteto no se limitaba a repetir las escrituras, las vivía y las aplicaba al contexto de su comunidad. En un fragmento reflexiona: «Dios no mira el oro del comerciante, sino la rectitud del que siembra, porque el grano que da pan es imagen del pan vivo que bajó del cielo». Diálogos fragmento 6. Aquí Epícteto conecta el trabajo agrícola con el misterio eucarístico, mostrando una intuición teológica que solo puede venir del Espíritu Santo. Su capacidad para discernir la verdad evangélica lo llevó a enseñar que el trabajo, lejos de ser una maldición o una carga, es una participación en la obra creadora de Dios. Su liderazgo comunitario reflejaba una ética de comunión y servicio. En un mundo donde el individualismo y la codicia dominaban, Epícteto fomentaba la solidaridad entre cristianos de colofón. Organizó a los campesinos y artesanos para que trabajaran juntos, compartiendo herramientas, semillas y conocimientos. Este sentido de comunidad no era solo práctico, es un reflejo de la Iglesia como cuerpo de Cristo, donde cada miembro aporta al bien común. Su discernimiento espiritual lo llevó a ver que el trabajo, cuando se vive con caridad, une a los hermanos y edifica a la familia de la fe.
Epícteto no estaba solo en su misión. Un contemporáneo suyo, San Melitón de Sardes, obispo y teólogo, complementa su legado. Mientras Epícteto se enfocaba en la moral cotidiana del trabajo, Melitón profundizaba en la teología de la Pascua, mostrando cómo Cristo redime toda la creación, incluyendo el esfuerzo humano. En su homilía sobre la Pascua, Melitón escribe: "El Cordero fue inmolado y nosotros comemos su carne", homilía 10. Una enseñanza que resonaba con la visión eucarística de Epícteto. Ambos santos, vivos en Asia Menor, enfrentaron persecuciones y herejías como el gnosticismo que desprecia el trabajo físico. Melitón lo combatió con su teología, mientras Epícteto lo hizo con ejemplo práctico, mostrando que el trabajo agrícola y artesanal es santo cuando se ofrece a Dios. Juntos fortalecieron las comunidades cristianas, enseñando que la fe se vive en lo cotidiano y en lo litúrgico. Hoy, su ejemplo nos reta a trabajar con amor, sabiendo que cada esfuerzo contribuye al reino de Dios. Queridos jóvenes, ¿han pensado alguna vez qué significa realmente trabajar con las manos? San Epícteto de Colofón nos muestra que el trabajo agrícola y artesanal no es solo un medio para sobrevivir, sino un camino para encontrar a Dios y edificar nuestra patria. En el siglo II, él enseñó que cada espiga sembrada, cada vasija modelada, es un acto de amor cuando se ofrece al Señor. Pero hoy, muchos han olvidado esta verdad. Vivimos en un mundo que exalta la fama y el dinero fácil, mientras desprecia el esfuerzo humilde de quienes labran la tierra o construyen con sus manos. La doctrina de la Iglesia nos enseña que la dignidad humana se sostiene en el respeto a la vida, la solidaridad entre hermanos, la subsidiariedad que permite a cada comunidad florecer y el bien común que ordena a todo y a todos a Dios. Sin embargo, estas verdades están bajo ataque. Hay una confusión que lleva a los jóvenes a dudar de su propia naturaleza, a cuestionar el orden mismo de la creación. Se rechazan jerarquías naturales como el respeto a los mayores y se prefiere un desorden que niega todo compromiso. ¿Por qué tantos exigen derecho pero nadie quiere asumir deberes? Muchos buscan destacar, ser diferentes, pero sin un propósito que los guíe. Hay un miedo profundo al sufrimiento y al mismo tiempo una necesidad constante de ser vistos y de recibir alabanzas. ¿Por qué hoy se exige ser escuchado, pero se ignora a quienes vivieron y murieron por la verdad? Esta rebeldía, que a menudo se disfraza de discursos grandilocuentes, carece de raíz. Es un clamor hueco que no edifica. La autoafirmación sin fundamento, que busca alabarse a sí misma sin buscar la verdad, lleva al vacío profundo. Pero aún se promueve la espiritualidad que ignora a Dios, una ciencia que niega el alma, un consumismo que se viste de justicia social. Todo se etiqueta, pero se piensa poco. Se promete paz, pero se siembra ansiedad. Perder el sentido de lo sagrado tiene consecuencias reales. Cuando un pueblo olvida que la tierra es un don de Dios, explota sin medida, destruyendo lo que debería de custodiar. Cuando una comunidad deja de ver el trabajo como un servicio, se convierte en un campo de egoísmos, donde el más fuerte aplasta al más débil. En México, hemos visto cómo nuestras tradiciones campesinas y artesanales, que antes eran un orgullo, ahora son menospreciadas por quienes prefieren productos extranjeros, artificiales, desechables, pasajeros. San Epícteto nos invita a recuperar el sentido de lo sagrado. Él veía en cada semilla, en cada herramienta, un reflejo de la bondad del Creador. Para él, trabajar la tierra era un acto de obediencia a Dios que nos llamó a cultivar y cuidar el mundo. Génesis 2:15. Jóvenes, no se dejen engañar por quienes dicen que el trabajo humilde no vale. Cada esfuerzo que ofrezcan al Señor, por pequeño que parezca, es un paso hacia la santidad y un ladrillo en la construcción de la patria fiel a su raíz cristiana. ¿Cómo podemos vivir esta verdad hoy? San Epícteto nos ofrece un camino claro, sostenido por las fieles virtudes cristianas. Aquí van algunas acciones concretas para que el trabajo sea un testimonio de amor y servicio. Primero, aprendan a ver la creación como un don. No somos dueños absolutos de la tierra, sino administradores. Esto significa respetar la naturaleza, usar los recursos con gratitud y trabajar con un corazón que ve en cada planta, en cada animal, un reflejo del Creador. Pregúntense, ¿cómo puedo cuidar lo que Dios me ha confiado? Si siembras un árbol, si ayudas a limpiar un río, si eliges no desperdiciar, estás honrando la obra que Él nos ha dado. Segundo, vivan el trabajo como un acto de fraternidad. Entre hermanos, el respeto mutuo, el orden justo son esenciales. No traten de competir, sino de colaborar.
Si tienen un oficio, enséñenlo a los otros. Si producen algo, compártanlo con generosidad. Epícteto nos enseñaba que el trabajo une a la comunidad cuando se vive con rectitud. ¿Por qué tantos exigen respeto pero no saben respetar a sus mayores? Sean jóvenes que construyan, que trabajen con honestidad, que vean en cada compañero un hermano, no un rival. Tercero, purifiquen su corazón. El trabajo no es solo un acto externo, es reflejo de tu alma. Si trabajan con envidia, con pereza o con avaricia, tu labor no edifica. Pero si lo hacen con humildad, con paciencia, con amor, entonces se convierte en un sacrificio santo. Epícteto oraba antes de trabajar porque sabía que un corazón limpio produce frutos eternos. Examínense cada día. ¿Trabajé hoy para la gloria de Dios o para mi propio orgullo? Trabajen con la mirada puesta en el cielo. No se trata solo de generar dinero y el pan de cada día, sino de construir el reino de Dios. Cada tarea ofrecida al Señor tiene un valor eterno. Epícteto lo entendió. El hombre que ara con fe siembra para la eternidad. Diálogos, fragmento 5. Vivir desde esta esperanza escatológica significa que no trabajan para ustedes mismos, sino para algo más grande, una comunidad ordenada a Dios, donde cada uno aporta su esfuerzo como una ofrenda, formando parte del cuerpo visible de la iglesia. Aquí quiero hablarles del sacrificio. Hoy es una palabra que asusta, pero no debería. El sacrificio no es un castigo, es un honor. Espiritualmente es ofrecer tu vida a Dios como Cristo se ofreció en la cruz. Moralmente es renunciar al egoísmo para buscar el bien de todos. Litúrgicamente se vive en la Eucaristía, donde participamos del sacrificio de Cristo, y civilizacionalmente el sacrificio es el principio de todo orden. Un pueblo que no sabe sacrificarse se desmorona, porque nadie quiere ceder, nadie quiere servir. Epícteto sacrificó su vida por la fe y este acto dio fruto en su comunidad. Jóvenes, ofrezcan su trabajo como un sacrificio vivo y verán cómo transforma su alma y su entorno. Hermanos, el mundo puede parecer un lugar caótico, pero hay una verdad que nunca cambia. Dios nos creó para amarlo y servirlo, y el trabajo es parte de esa misión. San Epícteto de Colofón lo vivió en un tiempo tan difícil como el nuestro. Su fe lo llevó a ver en el trabajo agrícola y artesanal un reflejo de la gloria divina, un medio para unir a su comunidad y glorificar al Creador. Hoy, México necesita jóvenes como él, valientes, humildes trabajadores que no se dejen engañar por promesas vacías de riqueza o fama, sino que busquen la verdad eterna. Frente a un mundo que ha perdido el sentido de lo sagrado, que explota la creación y divide a los hombres, la fe cristiana nos ofrece un camino de restauración. No es un camino fácil, pero es el único camino que no defrauda. La cruz que Epícteto abrazó hasta el martirio es el signo de que el amor verdadero siempre implica un sacrificio, pero también es el signo de la victoria. Jesucristo resucitó y con él resucitaremos nosotros cuando vivimos según su voluntad. Jóvenes, no tengan miedo de trabajar con sus manos, de ensuciarse la ropa, de sudar bajo el sol. Cada esfuerzo que hagan con amor es una semilla que germinará en la eternidad. No se dejen atrapar por ideas que destruyen la dignidad del hombre, que enfrentan a unos contra otros, que niegan el orden natural y divino. Ustedes son herederos de una fe que ha dado frutos de justicia y belleza, de una patria que florece cuando vuelve a sus raíces cristianas. Sean constructores de una comunidad ordenada a Dios, donde cada uno ofrezca su trabajo como una ofrenda, formando parte del cuerpo vivo de la iglesia. Sean guardianes de la creación, hermanos que se respeten, corazones que buscan la verdad y hombres que viven con la mirada en el cielo. El camino y la cruz no es un peso, es una promesa, es el camino que Cristo recorrió primero y que nos lleva al corazón del Padre. Que San Epícteto los inspire a trabajar con rectitud, a vivir con fe, a amar con sacrificio. México los necesita. Hay una misión que Dios les confía, una patria que espera su esfuerzo, una fe que los sostiene. No teman, el que trabaja para el Señor nunca trabaja en vano, porque su obra está fundada en la verdad eterna de Cristo, que nunca falla. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Virgen de Guadalupe los acompañe. San Epícteto de Colofón fue un presbítero y mártir del siglo II, cuya vida y enseñanza se desarrollaron en un contexto de persecuciones romanas y desafíos doctrinales.
Aunque su figura no es tan conocida como la de otros padres de la Iglesia como San Ignacio de Antioquía o San Ireneo de León, su obra, Los Diálogos Filosóficos Cristianos, ofrece una visión valiosa sobre la vida cristiana en los primeros siglos. Este análisis explorará su legado desde una perspectiva doctrinal y apologética, respondiendo a las preguntas planteadas y conectando su enseñanza con los desafíos actuales de la fe. En el siglo II, Colofón, ubicada en Jonia, Asia Menor, era una región agrícola y artesanal, conocida por sus viñedos y talleres. El Imperio Romano, bajo Marco Aurelio, vivió un periodo de estabilidad política, pero los cristianos enfrentaban persecuciones esporádicas por negarse a participar en cultos paganos. Además, herejías como el gnosticismo, que negaba la bondad del mundo material, amenazaban la fe cristiana. En este contexto, las comunidades cristianas pequeñas y perseguidas se organizaban en torno a líderes como Epícteto, quien, como presbítero, guiaba a los fieles mediante la predicación, los sacramentos y la enseñanza moral. La Iglesia del siglo II aún no había definido dogmas como los conocemos hoy, pero los fundamentos de la fe estaban claros: la creencia en un Dios único, trinitario, la divinidad y humanidad de Cristo, la necesidad de la gracia para la salvación, la autoridad de los obispos como sucesores de los apóstoles, comenzaba a consolidarse y la primacía de Pedro era reconocida, como atestiguan escritos contemporáneos como la Carta a los Corintios de San Clemente Romano, quien ejerció autoridad sobre una iglesia lejana desde Roma. Aunque los fragmentos conservados de los diálogos filosóficos cristianos no mencionan explícitamente el primado de Pedro, el contexto eclesial del siglo II y las acciones de Epícteto sugieren una aceptación implícita. En su comunidad de Colofón, Epícteto actuaba como presbítero bajo la autoridad de un obispo, lo que refleja su conocimiento de la estructura jerárquica establecida por los apóstoles. En un fragmento escribe: los pastores que nos guían han recibido sumisión a los apóstoles enviados por Cristo. Fragmento 8. Esta afirmación indica su creencia en la sucesión apostólica que conecta a los obispos con los apóstoles y por extensión con Pedro, a quien Cristo le dio las llaves del reino de los cielos. La primacía de Pedro, aunque no plenamente desarrollada teológicamente en el siglo II, era reconocida en la práctica. San Clemente Romano, un contemporáneo anterior, había intervenido en Corinto desde Roma, mostrando una autoridad que Epícteto, como líder local, probablemente aceptó. Su obediencia a la estructura eclesial sugiere que veía en Roma un centro de unidad, especialmente en tiempos de crisis. No hay evidencia directa de que Epícteto interactuara con el Papa de su tiempo, probablemente San Sotero o San Eleuterio. Sin embargo, su vida y martirio reflejan una profunda comunión con la Iglesia Universal. Durante las persecuciones de Marco Aurelio, Epícteto fue denunciado por su fe y ejecutado por negarse a ofrecer sacrificios paganos. Este acto de resistencia muestra su fidelidad a la fe cristiana, que en el siglo II estaba centrada en la comunión con Roma como garante de la ortodoxia. En los diálogos de Epícteto, exhorta a los fieles a permanecer unidos en la fe que nos ha sido transmitida por los apóstoles. Fragmento 9, lo que implica una defensa de la unidad eclesial frente a las herejías de su época como el gnosticismo. Su énfasis en la comunidad y el compartir con los frutos del trabajo, como se detalla más adelante, refleja el modelo de comunión que Roma promovía, según lo atestiguan las cartas de San Ignacio de Antioquía, quien en su camino al martirio insistió en la unidad bajo el obispo y con la comunión con Roma. Epícteto no usa el término magisterio, un concepto que se formaliza siglos después, pero su enseñanza refleja un reconocimiento implícito de la autoridad de los pastores. En el fragmento 8 citado anteriormente, afirma que los líderes de la Iglesia han recibido sumisión de los apóstoles, lo que implica que tienen la autoridad para enseñar y guiar. Además, su rol como presbítero lo situaba dentro de la estructura jerárquica que, según el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 20, deriva de la misión apostólica. En un contexto apologético, Epícteto defendió la fe frente al gnosticismo, que negaba la bondad del mundo material y por ende el trabajo físico, al enseñar que el hombre que ara la tierra, si lo hace con rectitud, glorifica al Dios. Fragmento 3. Epícteto reafirma la doctrina cristiana de la creación como buena, Génesis 1:31, un tema que el magisterio posterior desarrollará frente a herejías similares. Como presbítero, Epícteto no era obispo, por lo que no formaba parte directa de la sucesión apostólica, que se refiere específicamente a la transmisión de la autoridad episcopal. Sin embargo, al ser ordenado por un obispo, probablemente el de Éfeso, dado que Colofón estaba en su jurisdicción, participaba en la misión eclesial derivada de los apóstoles. Su enseñanza, como se refleja en los diálogos, contribuyó al magisterio ordinario de la Iglesia.
entendido como la predicación y guía de los pastores en comunión con los obispos. Dado que Epícteto vivió en el siglo II, muchos dogmas que aún no estaban definidos, sin embargo, su enseñanza refleja los fundamentos de la fe cristiana que después se formalizaron. Epícteto creía en un Dios único y creador, como se desprende de su afirmación. El Creador ha hecho todas las cosas buenas y el hombre participa de su obra al trabajar la tierra. Fragmento 3. Aunque no menciona explícitamente la Trinidad, su contemporáneo San Justino Mártir, quien ya articulaba esta doctrina, sugiere que compartía esta creencia fundamental. Epícteto conecta el trabajo con el misterio eucarístico, diciendo: el grano que da pan es imagen del pan vivo bajado del cielo. Fragmento 6. Esto implica su creencia en la divinidad y humanidad de Cristo, un dogma que se formalizará como transustanciación en el Concilio de Letrán 1215. No hay evidencia de que Epícteto hablara de María, pero su silencio no implica rechazo. La Teotocos y la virginidad perpetua comenzaban a ser reconocidas, como en San Ignacio de Antioquía, y Epícteto, como cristiano ortodoxo, probablemente lo aceptaba. Epícteto enseñaba la necesidad de la rectitud moral, diciendo: el jornal del obrero clama al cielo si no es justo. Fragmento 7. Lo que refleja su creencia de un juicio particular y la responsabilidad moral. Aunque no menciona el purgatorio, definido mucho después, su énfasis en la purificación del corazón antes de trabajar sugiere una intuición de la necesidad de purificación para alcanzar la santidad. Como presbítero, Epícteto celebraba la Eucaristía, lo que implica su creencia en este sacramento como centro de la vida cristiana. Su visión comunitaria, cada espiga se siembra, es una ofrenda al Señor si lo haces con amor, fragmento 5, refleja la unidad eclesial, un dogma que él vivía al fomentar la solidaridad entre los fieles. Epícteto menciona la esperanza eterna diciendo: el hombre que hará con fe siembra para la eternidad, fragmento 5. Esto sugiere su creencia en la resurrección final y la gloria eterna, aunque no desarrolla esos temas. Epícteto enfrentó el gnosticismo, una herejía que despreciaba el mundo material y por ende el trabajo físico. Su enseñanza sobre la dignidad del trabajo agrícola y artesanal, el hombre que teje la lana glorifica al Creador, fragmento 3, es una refutación directa al gnosticismo que veía el cuerpo y materia como prisiones del espíritu. Al afirmar la bondad de la creación y del trabajo, Epícteto defiende la fe ortodoxa, alineándose con la tradición que más tarde se consolidaría en el Concilio de Nicea 325 contra herejías similares como el arrianismo. No hay registro de que Epícteto participara en concilios o sínodos, ya que los primeros concilios ecuménicos como Nicea ocurrieron después de su muerte. Sin embargo, su enseñanza contribuyó a la resistencia contra el gnosticismo y a la formación de una ética cristiana del trabajo. Su aporte doctrinal radica en conectar el trabajo cotidiano con la vida espiritual, mostrando que las labores humildes son un camino de santidad y un reflejo de la creación divina. Epícteto no enfrentó directamente al protestantismo, pero su enseñanza puede responder a algunas críticas protestantes desde una perspectiva apologética. Aunque Epícteto no menciona explícitamente el culto a los santos, su martirio y su vida ejemplar lo convirtieron en un modelo de santidad. La tradición posterior de venerar a los mártires, como se ve en las catacumbas romanas, sugiere que Epícteto había apoyado esta práctica. A los protestantes que rechazan esto por falta de evidencia bíblica, se les puede responder con 2 Timoteo 1:16-18, donde Pablo pide oraciones por Onesíforo, posiblemente fallecido, mostrando una tradición temprana de intercesión. Epícteto no habla del purgatorio, pero su énfasis en la purificación del corazón antes de trabajar refleja una intuición de la necesidad de santidad para entrar en el cielo. Contra la crítica protestante de falta de evidencia bíblica se puede citar 1 Corintios 13:15, donde Pablo habla de un fuego que purifica las obras, una base escriturística para el purgatorio. No hay evidencia de que Epícteto usara imágenes o reliquias, pero su contexto cultural, donde los cristianos usaban símbolos como el peso o la cruz, sugiere que no las habrían rechazado. La crítica protestante de idolatría se refuta con el Concilio de Nicea 787, que distingue entre veneración, dulia y adoración, latría. Epícteto basaba su enseñanza en la tradición apostólica diciendo: la fe que nos ha sido transmitida por los apóstoles, en fragmento 9. Esto responde a la crítica protestante de sola escritura, mostrando que la tradición, junto con la escritura, era norma en el siglo II. 2 Tesalonicenses 2:15. Epícteto enseñaba que el trabajo debe hacerse con rectitud y amor, lo que implica que las obras, junto con la fe, son necesarias para agradar a Dios.
Esto refuta la crítica protestante de la sola fide, alejándose con Santiago 2.24, el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Epícteto menciona la Eucaristía y como presbítero probablemente la administraba también el bautismo, aunque no enumera los 7 sacramentos definidos en Trento, su práctica refleja la vida sacramental de la Iglesia primitiva. A los protestantes que rechazan los otros sacramentos se les puede enseñar que la tradición los ha reconocido desde los primeros siglos, como en San Justino Mártir. El legado de Epícteto es un antídoto contra el secularismo que reduce el trabajo a un medio para ganar dinero y el relativismo que niega las verdades absolutas como dignidad humana. Su enseñanza sobre el trabajo como ofrenda a Dios invita a los jóvenes a ver en sus estudios y labores un camino de santidad, no como un medio para el éxito material. En un mundo que rechaza al magisterio, Epícteto recuerda la importancia de la obediencia a los pastores, que nos guían hacia la verdad. Su martirio nos anima a ser valientes frente a la persecución cultural, como la presión de abandonar a la fe por ideologías modernas. Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Frangélico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura.